Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga en esta linda mañana. Esperamos en Dios que la mano de Dios y el cuidado de Dios esté sobre cada uno de ustedes, pidiéndole al Señor que los proteja y los guarde en este periodo, no solamente de pandemia, pero también de marchas y de toque de queda que se ha estado viviendo en la ciudad. Y bueno, hoy quiero invitarles en sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 1 al 4, y quiero que mediten en estas declaraciones que hicieron los hermanos de Jesús respecto a nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 1 al 4. Dice, y pasadas estas cosas, andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y dijéronle sus hermanos, pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, mire lo que le dijo, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Quiero que noten esta declaración cuando dice que sus hermanos le dijeron al Señor Jesús, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Yo quiero hablarles de esa declaración de parte de sus hermanos al Señor Jesús, diciéndole, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Vamos a orar. Padre, bendice este devocional, esta meditación en tu palabra. Ayúdame, Señor, a ayudar y a poder ser útil para retar a tu pueblo a buscar más de ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Desde la semana pasada tuvimos nosotros ante nuestros propios ojos lo que el mundo entero se enteró y se dio cuenta sobre lo que sucedió con una persona afroamericana en el estado de Minneapolis. Y con gran horror oíamos cómo este hombre le suplicaba y le rogaba por su vida al policía, diciéndole que no podía respirar. Y todos vimos con horror cómo terminó en la rodilla del policía la vida de esta persona, arrancándole la oportunidad de seguir viviendo. Y todas las consecuencias de lo que ahora estamos escuchando y viendo son el efecto de esa mala decisión que tomó este personaje de posición en autoridad y cómo hasta en toque de queda han puesto precisamente a la ciudad. Todos sabemos que no merecía esta persona morir de esa manera, porque lamentablemente lo que hizo el policía fue hacer un abuso del poder. Y para nosotros debería de quedar claro que nadie debería de pasar por una situación de esa manera. Lo que continúa hasta el día de hoy, de esa situación tan penosa y tan triste, y sin tomar ninguna postura a favor o en contra, desató precisamente esa serie de marchas y de protestas y manifestaciones que ahora lamentablemente por toda la Unión Americana se ha dado, de la crueldad vista ante nuestros ojos y ahora también tocando hasta a Latinoamérica, en Brasil y otras partes del mundo. Básicamente lo que ha hecho la gente afroamericana o la gente de color, con todo el debido respeto, es que han salido y se han manifestado y dejaron hasta el día de hoy claro una postura fuerte y sólida de que no debería de haber más muertes producidas por causa de racismo y de ese tipo de situaciones. Y como se diría de una manera muy curiosa, ¿verdad? Que para añadirle una raya más al tigre con todo lo que nosotros estamos viviendo con el conflicto a nivel mundial causado por el COVID-19, gratuitamente ha llegado esta situación para poner en caos completo a toda la ciudad. Algo que a mí me impresiona es que a la gente afroamericana le bastó la muerte de este caballero para ser claros en su postura y salir a manifestarse a favor del cuidado de los derechos pro gente de color. Y creo que esa determinación que ellos tuvieron sin importar
lo que lleva o lo que conecta al tema de la salud, salieron, se olvidaron del tema del encerramiento y han hecho marchas, protestas y daños que definitivamente ninguno de nosotros deberíamos de estar de acuerdo con todo eso. Pero hay algo que sí para mí es asombroso y es esto, escúchelo. Han tenido una determinación a salir y decir no más. Y el mundo entero se ha dado cuenta de ello. Creo que si nosotros vemos todo esto a través de los ojos espirituales y lo aplicáramos a nuestra vida cotidiana como cristianos, creo que nos hace falta esa determinación a nuestra fe, a nuestro testimonio, a nuestro cristianismo. Porque precisamente cuando la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo ya se encontraba haciendo milagros y manifestaciones de su poder, sus propios hermanos en carne, que eran hijos del producto de la relación entre José y María, dice la Biblia que ni aún creían en Él. Todos sabemos que Jesús es Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo, pero sus demás hermanos estaban escépticos e incrédulos en cuanto a si realmente Él era el Hijo de Dios. Y le dijeron precisamente a sus hermanos, pásate de aquí y vete a Judea. Y mire lo que le dijeron, para que también tus discípulos vean las obras que haces, en el versículo 3 de Juan 7. Y mire lo que le dijo sus hermanos, que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, mire lo que les dijo, le dijeron a Jesús, manifiéstate al mundo. Yo estoy convencido que en la vida cristiana, nuestra fe debería de estar conectada a una fe activa, a una fe en constante movimiento, a una fe que siempre crece, a una fe, hermanos, que siempre que es genuina, escuchen esto, se manifiesta. Se da a conocer para aquellos que nunca han escuchado del gran amor del Señor en sus vidas. Piénselo, por favor, en esta mañana en una manera de reflexión, por favor. Yo no pretendo minimizar lo que ha sucedido y mucho menos ponerme a favor de ninguno de los aspectos de toda esta situación que se ha vivido y se está viviendo hasta la actualidad. Pero tenemos que reconocer todos que se tuvo que desprender o acabar una vida para que todos ellos se hayan puesto claros con esta postura de salir y manifestarse y darse a conocer que ellos también tienen derechos. Por cierto, hoy en día tenemos a mucha gente reclamando sus derechos y no sus responsabilidades, ¿verdad? Pero, aunque si bien es cierto, no es mi intención dar o definir una postura a favor o en contra, sino de lo correcto y lo bíblico, yo quisiera que pensáramos en cómo es nuestra fe. ¿Nuestra fe tiene esa determinación? ¿Nuestra fe está lista para manifestarse al mundo? ¿Nuestra fe, hermanos, está avanzando al punto de ayudar a conocer a otros a través de lo que nosotros hemos dicho que creemos? Le digo que en realidad, ante toda la situación que nosotros estamos viendo en la actualidad a nivel mundo entero, nos queda muy poco tiempo como creyentes. Y por eso creo que tomando aún esas palabras despectivas de los hermanos del Señor Jesús cuando le dijeron que cualquiera que hace estas cosas no se oculta, sino que le dijeron, manifiéstate al mundo. Nuestra fe, con mucha pena y mucho dolor, tenemos que decir que se ha diseminado, se ha dispersado y no se ha manifestado como debería de ser en la vida de nosotros como cristianos. Yo creo que nuestra fe, cualquiera que ha experimentado esa gracia y esa bondad, debería de ir pensando en manifestarse.
en darse a conocer, en hablarle a otros, en cuando el Señor nos permitirá volver a la iglesia y retornar a las actividades de adoración que nosotros teníamos. Nuestro corazón debería de regresar inflamado de celo, de pasión, de ganas, de entregas, por manifestarnos al mundo de manera bíblica y correcta y en paz, de que Él es el Salvador. Jesús dijo, o le dijeron al Señor Jesús, sus hermanos, que cualquiera que hace estas cosas se manifiesta al mundo. Hemos experimentado, hermanos, el perdón y la vida eterna. Y creo que el llamado del Señor para este devocional es este. Cualquiera que ha vivido estas cosas de salvación, de perdón, de vida eterna, debería de estar preparado para hacerle manifiesto a este mundo que Él es el Salvador y tomar ese celo santo en nuestras vidas, que somos llamados a manifestarnos al mundo y dejarles saber que no necesitan más derechos, que no necesitan más marchas, que necesitan a Jesús, hermanos. Eso es lo que el mundo necesita. Necesitan a Jesús. Quiero invitarles el día de hoy a que meditemos, aunque sus hermanos de Jesús eran incrédulos y en cierta medida eran agitadores, invitando a Jesús a que se manifestara porque sabían que el Señor Jesús tenía amenazas de muerte en Judea. Me impresiona mucho el hecho de que le hayan dicho que cualquiera que haga estas cosas, escuchen esto, debe de manifestarse al mundo entero. Hermanos, el llamado del Señor a nosotros es a que nos mueva a manifestarnos, a dejarle saber que Él es el Salvador, a dejarle saber que nuestro tiempo es corto, a dejarle saber que es tiempo para hacer algo por Él y para la gloria de su nombre. ¿Estamos pensando nosotros en esta oportunidad que tenemos hoy en día de dar a conocer al Salvador, hermanos? ¿Estamos listos para que nuestra fe se activa, sea determinante, sea precisamente una fe que nos lleve a honrar al Señor en nuestras vidas? Como dije, con todas estas manifestaciones el día sábado anterior, a mí me tocó caminar sobre la avenida y darme cuenta que había una manifestación y la verdad es que no tenía conocimiento, y cuando vi toda esa marcha y esa cantidad de policías, yo dije, yo creo que este no es mi lugar para estar caminando, porque había salido a caminar. Y me regresé al apartamento y surgió precisamente este breve devocional que estoy compartiendo el día de hoy. Le dijeron a Jesús sus hermanos que no creían en Él, que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. La gente debería de saber que amamos su palabra, que amamos precisamente el hacer su voluntad. Hemos visto literalmente en el mundo entero marchas pro gays, marchas a favor del lesbianismo, marchas a favor de los derechos de la mujer, marchas a favor del aborto, marchas a favor del permiso para las drogas, marchas y marchas y marchas y manifestaciones, marchas a favor de los derechos de los empleados, marchas a favor de los derechos de los conductores. Ahora parece ser que todo se ha convertido en una manifestación de la sociedad, dejando saber que están prestos y listos a defender sus derechos. Y yo me pongo a pensar, ¿qué de nosotros los cristianos? ¿Qué de que el mundo pueda ver en nosotros la luz del Señor Jesucristo brillar ante tantas tinieblas y tanta obscuridad que hay en este mundo entero, hermanos? Los hermanos de Jesús, sí es cierto, estaban hablándole de forma negativa e inapropiada, queriendo provocar precisamente los ánimos del Señor Jesús y llevándole a que
literalmente se fuera a poner en la boca de los leones para que lo asesinaran anticipadamente. Pero qué profunda verdad hay detrás de esta declaración. Ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Y le dijeron, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Si hemos creído en Cristo, si su Espíritu Santo está en nosotros, si su palabra es verdad, y si lo es, cada una de esas declaraciones deberían de llevarnos a pensar que es cierto. Tenemos que manifestarnos, tomar folletos y cada vez que tengamos la oportunidad, compartir de Jesús. Que si estamos todavía en este confinamiento, encerrados en nuestros hogares, ha llegado el momento de salir del letargo espiritual y decir, Señor, yo tengo una responsabilidad mayor que los derechos de quien sea, porque nuestro derecho es haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal por la bendita gracia de Dios, pero nuestra responsabilidad es llevarlo a conocer a aquellos que no le conocen. Como dije, no pretendo tomar ninguna postura a favor o en contra. Estamos a favor de la vida y de lo correcto y de lo bíblico. Pero yo estoy en contra, escuchen esto, de que el cristiano se haya enmudecido, se haya paralizado y esté hasta cierto punto conmocionado por todas las noticias ligadas a este asunto del COVID-19 y que no estamos listos para cuando el Señor nos permita regresar, entre comillas, a la nueva normalidad, a ponernos en las manos del Señor y decirnos a nosotros mismos, nos queda poco tiempo. El Señor está por regresar. El Señor está por venir por su iglesia. Tenemos el deber de manifestarnos a este mundo. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que Dios les dé la gracia y la sabiduría, al igual que a mí, de ser efectivos en compartir nuestra fe, de ser efectivos en precisamente demostrarle a este mundo cuánto el Salvador desea llevarlos a sus pies. Porque la Biblia nos dice, si estas cosas has hecho, manifiéstate al mundo. Que el Señor nos ayude a manifestar nuestra fe de alguna manera, de presentar a Cristo a aquellos que no le conocen. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por esta meditación en tu preciosa palabra, Señor. Y aunque es cierto que fueron palabras despectivas y de incredulidad de sus hermanos en relación a nuestro Señor Jesús, hay algo claro detrás de esa declaración que a nosotros como cristianos sí debería de movernos en lo más profundo de las fibras de nuestro ser. Hemos creído, hemos aceptado al Señor, ahora debemos de manifestarte, Señor, a aquellos que no te conocen, Señor. Ayúdanos, Señor, a manifestar nuestra fe a este mundo que se encuentra en completas tinieblas, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le ayude a manifestar su fe a alguien en este precioso día, hermanos. Que Dios les bendiga.